Mashiukuna ali chishiguta sumak chishiguta charipaychi kay la tulpa kusqa ukuguman kimiripaychi. Shinami shukshuk rimayukunawan kaygupi shamunajupanchi. De igual manera, bienvenidos, bienvenidas a quienes nos siguen a través de la señal de APAC TV. En este momento, en este espacio, nos encontramos aquí en La Tulpa y tendremos unas invitadas especiales desde otra provincia, desde Napo. Ellas nos estarán compartiendo sobre lo que es la medicina ancestral en su territorio. Regresamos en breve. Amupaquín, Organización de Mujeres Quichuas de la Amazonía. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a este espacio. Estamos dialogando sobre la sabiduría de la medicina ancestral aquí en La Tulpa en esta tarde. Así es, por eso le vamos a dar paso y dar la bienvenida a nuestras grandes compañeritas, mujeres quichuas del Napo. Alichishi, Shinayata, Shutiguta y Maigumanda. Kapangichi Mashiukuna. Vamos a agradecerles, gracias, parece que sí nos escuchan. Por favor, para que enciendan su micrófono o le levanten el volumen por ahí. Para poderles escuchar. Ajá, por favor. Ahora sí les escuchamos. Imanaya y Maigumanda, Shinayata Shutiguta, Kaigupi Villachipaichi. Alichishi, Kanguna Kumbiera Chikamanda, Nipashuti Nian, Ofelia Salazar, Amupaquín, Guangurishka, Guasimanda, provincia de Napo, Cantón Archidona, Asociación de Mujeres Parteras Quichuas de Alto Napo. Shinayata Mashigu, Imanaya y Mashutigu. Ñukashuti mian Catalina Yinda. Ali Shamushka Kapaichi, Kaila Tulpa, Cusca Ukuguman. De igual manera, en este momento, Ofelia, queremos que por favor nos cuenten qué es Amupaquín, cómo nace Amupaquín y sobre todo esa historia que ustedes tienen, esa lucha también por realizar y poner en marcha este gran proyecto, esta gran organización. Bueno, muy buenas tardes a todos los que escuchan por este medio. Como les decía, mi nombre es Ofelia Salazar, soy partera, socia y administradora de la Casa para la Vida Amupaquín. Bueno, Amupaquín nació en los años 90, liderada por la partera María Antonia Chihuango, desde su comunidad llamada Aitaca. Nace por lo que su madre le dejó sus consejos que debe cuidar los conocimientos ancestrales, tanto como plantas medicinales. Entonces, recorrió 5 años sola para buscar el apoyo de las instituciones públicas, privadas de la localidad, pero nunca logró, gracias a una fundación, Sechecousay, él nos acogió el proyecto como deseaba trabajar María Antonia. Al pasar el tiempo, pues este proyecto fue llevado por la Cruz Roja Española, en donde remodelaron el proyecto y gracias a ellos pues ahora tenemos las infraestructuras en donde trabajamos como hospital y también gracias al municipio de Cantón Archidona que nos donó el terreno de 2,5 hectáreas. En el año 2004 fue abandonada, como siempre, en donde sea, a veces como somos mujeres nos manipulan y toda esta caída. Pero luego nosotros hemos reorganizado la asociación con las compañeras. De los 75 socias salieron como 30 personas quedamos al final. Y pues ahí nosotros hemos seguido compartiendo las experiencias entre todas las mamás que hemos logrado, por lo que
Decía María Antonia que antiguamente se vivía con tranquilidad, en paz, en libertad, por la medicina, alimentación, vestimenta e idioma. Desde cuando nos enseñaron a entrar a la escuela, nosotros ya nos fuimos discriminada, la gente indígena, iniciando desde la vestimenta. Nos daban el uniforme en la escuela, nos obligaban a hablar en español, nos obligaron a comer lo que no es nuestro. Entonces, desde ese punto, pues nosotros hemos quedado con más fuerza para poder seguir luchando nuestros conocimientos ancestrales, también alimentación, vestimenta e idioma. Entonces, con todas las mujeres que hemos quedado hasta el momento, que se encuentran 10 mamás parteras, 7 voluntarias, con ellas estamos trabajando. Todos los días las atenciones son de 24 horas y pues nosotras tratamos de compartir las experiencias porque todas las mamás son de diferentes comunidades de cantón y de parroquias. Entonces, este compartimiento ha sido muy importante para seguir prevaleciendo y transmitiendo conocimiento a nuestros jóvenes y enseñar cómo trabajar y por qué es la importancia de partería. Lo que es la partería para nosotros es tan importante porque somos mujeres de la chacra. Cuando estamos en la chacra, nosotros trabajamos bajo sol, bajo lluvia, caminata pesada, caminatas largas, cargas pesadas. Entonces, esto nos dificulta cuando hacen cesárea. Muchas de las veces nosotros dejamos que los médicos nos manipulen, nos engañen, nos asustan. Entonces, Amupaquín, eso busca a que no perjudique a las mujeres parturientas, porque es la vida real que nosotros vivimos aquí en el campo. No es Entonces, que son 17 miembros, ¿no? 17 mujeres. Así es, y bueno, tenemos todavía espacio para conversar sobre los servicios que ustedes ofrecen y sobre todo la capacitación que han recibido, pero también queremos conversar con Mama Catalina. Mama Catalina, kay yachay kunataka imashata kikin happy parkangi, imashata yachahu parkangi. Elichishi. Ñuka yachakanimi, ñuka mama mi partera Oaxaca. Chinacha ñuka yachachishi Sakika. Chinaraka ñuka yachashi, mamonawan, tupusha, tukli wangurisha, chuñaña puenta, tupusha, shamusha yashami kayritarbanchi. Shinashata ima gukunawan da ima yura gukunawan kikinguna ka hambingichi ashtawan. Ñukanchi ambiwa, sacha ambiwa ambinchi. Sacha ambiwa chinchi mamoni, seis mamoni shanoki, ñaupa funda. Adi chinchi controlanchi na samaratianchi, yimashutian, chachimashutian. China, huachinga kaita pupu waskara kiyurian mara. Kita ñupa dushpichini, ñupa yachay. Yupaychani Mama Catalina, así es, nos comparte que la sabiduría y las prácticas que ha aprendido han sido de familia, ¿no? De mamá, de la abuelita, y que se utilizan también las plantitas que son muy medicinales. Y por eso también nos llama la atención, Ofelia, que para ingresar a los territorios, para coger una plantita o también para coger el agua, estos elementos que se utilizan para hacer esta sabiduría y sobre todo aplicar en la medicina ancestral. ¿Cómo es el proceso, Ofelia? ¿Voy y cojo una planta o hay que pedir permiso? ¿Cómo lo hacen ustedes? Para todo tipo de actividad, tanto para la siembra, para medicina, para cualquier actividad, siempre nosotros tenemos que pedir permiso a nuestra Pachamama. Y no solo eso, también la planta tiene su poder, tiene su espíritu, en donde nosotros como partera trabajamos en conexión con ellos y es por eso que tenemos que ingresar pidiendo permiso. Incluso las mamás no utilizan los zapatos, ellos están directamente con la Pachamama, la espiritualidad de las plantas para poder curar. ¿Y qué suelen decir?
¿Qué suelen decir cuando van a los terrenos? Ahí vemos las imágenes también. ¿Cómo es el permiso que se pide a la Pachamama? ¿Debe haber alguna frase, alguna oración? Claro. Sí, solo para poder nosotros que nos entiendan nuestro cómo entramos, o sea, cómo pedimos el permiso, es que hay que decir, Pachamama, mama, Kamba Ushaira Kuyaway, ambi, Kamba Ushaira Kuyaway, Kai Mamara, Kai Ñañara, Sumasta Yukanchi, Alichisha, Ambisha Katinga. Y hay que mover las hojas cuando tú hablas esta frase. Entonces, él escucha y transmite su poder a nosotros para poder curar. Siempre hacemos eso, pero también cuando no hablamos, nosotros ya sabemos en la mente y pensamos lo que queremos y qué es lo que pedimos a nuestro espíritu de la planta. Entonces, qué bonito que se tenga esa conexión, sobre todo ese respeto, porque sabemos que la madre naturaleza tiene fuerza, está viva, y qué bien que se tenga esta conexión pidiendo permiso. Shinayata, mama Catalina, mama partera ukunaka, ima tata, shinan. ¿Ahora sí se escucha? Sí. Mama Catalina, partera mama ukunaka, imata shinapan. No se escucha claro, tiene un eco. Ya, queremos preguntarle a mama Catalina, ¿qué es lo que hacen las mamás parteras? Específicamente, ¿cuál es la labor y el rol de ellas dentro de Amupaquín? Bien. Las parteras, bueno, hablando de las parteras, las funciones de ellas son atender el parto, control prenatal, encadenamiento, limpieza mal aire, curaciones. Eso ellas pasan trabajando dentro de la instalación de Amupaquín. Ellas tienen sus dones, son diferentes dones que ellos tienen, entonces dependiendo de la enfermedad, la paciente que llega, nosotros diagnosticamos y le pasamos para que ellas curen. Ahora queremos preguntarle a mama Catalina, ¿cuál es el don que tiene ella? Que nos dé comunicando, por favor. ¿Cuál es la especialidad de mama Catalina? ¿Cuál es su especialidad? Ñuka mama yacha chipi, ñuka yacha caña, wawa chungawa, pakura chica. Kay pupayashka aychabi pupayanki ungun chigunarandingawan atichika chimanta kay mastishunki irqushka ninchi ñukanchik ñuka mana estudiado analfabeta mana yachani castellano manimi chinamara payna ikisamay nin chita chigunara atichishka chigunawmi ñuka tarwashkatin kay yana pasha mama pura. Bueno, mamá Catalina dice que ella recibió los dones de control prenatal. El tema principal de ella es zafar al bebé que está envuelto con ombligo, pero dentro del vientre. Entonces, para que no tenga dificultad en el momento del parto, ella ya zafa solamente con el tacto que ella masajea. Y también dice que hace el control prenatal para ubicación. También tiene como para sobar con la mano lo que es bronquitis, lo llaman en español, pero en quichua es pitiri samay. Muy bien, muchísimas gracias. Sí. Llama erisipela, para curar erisipela. Eso no llevan al hospital, simplemente aquí hacen una plantita, lo soban y ya está. Qué bien y qué bonita práctica ancestral que continúan ustedes. En sus manos está una riqueza de la sabiduría de la medicina ancestral. Bueno, muchas gracias Ofelia, Catalina, y vamos a seguir conversando. Retomamos después de una pausa y dialogaremos acerca de Amupaquín, cómo son sus instalaciones, de dónde ustedes utilizan las plantas y sobre todo dónde están ubicados. Vamos a regresar después de una pausa y seguimos conversando.
Ahora que estamos aquí, ¿te gustaría aprender el nombre de los animales de Quichua? El perrito, es Alcu. Alcu. Y Alcu, está bonito, ¿no? Mira, qué bonito gato. Se dicen Misi. ¿Y cómo se dicen patos? Se dicen Culta. Culta. Mira, aquí están las ganitas. Se dicen Atalpa. Talpa. Mira lo que hay aquí, mija. Cuy y Guayincuna. Cuy y guayincuna. Mira estos cerdos. Se dicen Cuchi. 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 Vamos a ver algo más por aquí. Mira aquí hay ganado. Se dice Huagra. Guagra. Sí, Huagra. Mejor vámonos a comprar gallinas y cuyes. Ya aprendiste bastante y nos trajimos bastante. Sí. Vámonos. Ñahtigramo hupanchi mashibukuna kay apaq TV wayraman lluqshina hupanchi hinallata la tulpa kusqa ukugumanta. Shinami kay parteras hinallata kay napo kiti ukunamanta ashtawangari sabiduría ancestral, medicina saludable, sustentable y ancestral hawakunamanta rimana hupanchi. Continuamos, por favor, con nuestras invitadas Ofelia Salazar y Catalina Aguinda. Les invitamos a que enciendan su cámara, enciendan el micrófono. Muy bien, ahí les vemos. Ahí les vemos todas elegantes, con la vestimenta y sobre todo con esa energía, ustedes como mujeres que les representa. Ahora, Ofelia, queríamos preguntarle también, ¿cuál es el rol de las mujeres en la comunidad en cuanto a este tema de la salud ancestral? Rol de la mujer en la comunidad. Sí, esta labor que ustedes hacen de mantener sobre todo la medicina ancestral como mujeres y como custodias de esta gran labor que ustedes hacen. Bueno, es lo mismo, por ejemplo, nosotros venimos desde la comunidad con nuestros conocimientos y con nuestras plantas, en donde llamamos chagra. En la chagra ingresa plantas medicinales, alimenticios, materiales, ornamentales. Entonces nosotros siempre tratamos de cuidar, de seguir cultivando para poder curar con estas plantas. Entonces nosotros desde la comunidad venimos ya certificadas cuando nosotros atendemos el parto, curamos enfermedades, y eso es lo que ahora estamos formando en la asociación. Y es la misma forma en donde trabajamos nosotros en Amupaquín. Ahora de las plantas en Amupaquín, nosotros tenemos alrededor de la casa, así como tenemos en nuestras casas, tenemos en Amupaquín también. Es por ello, siempre nosotros decimos, no podemos acercar en el hospital, porque el hospital está cerrado en 4 paredes de bloques. Y ahí no entra el espíritu, ahí no entra mi poder. Entonces, la selva, la energía, el don está en la selva, está en el campo, está en la chacra, y por eso nosotros estamos alrededor de esta casa del hospital, esta pura planta medicinal. Entonces, ahí sí está nuestra energía, por lo tanto, nosotros atendemos en nuestras instalaciones, pero no nos vamos al hospital. Justamente eso queríamos saber. Sabemos que cuando uno sale de la ciudad, porque a veces el ruido, a veces la presión también social, a uno le cansa, ¿no? Y cuando va a caminar quizá, bueno, acá en nuestro cantón tenemos la cascada de Peguche, las montañas, y sentimos
una descarga total. Escuchamos el sonido de los pájaros, el aire, el olor del eucalipto. Entonces, en realidad, como usted dice, es esa fuerza que se siente desde nuestro territorio. Ahora queremos preguntarle a Mama Catalina. Mama Catalina, ¿hay pandemia punjakunapi kay COVID unguy tiyaparkanachu? Chaypika imashata kikingukuna imatata shinarkangichi, imawanta hambirkangichi, Mama Catalina. Kuvitashkorska ñukanchik charinchik anguiras chidarariyano shukichinchik, kushnichinchik, chinaranchik, sachakuspanga charinchik, tukutarkushkara charinchik ñukanchik mamuna. Kay madi, kay yambi impactanga ñawpa huraska mili unguykuna shamukmi, mili unguykuna kay wallichik manchinchiri mashaykuchis sakishkata ñukas tarpush charin ñuka chagraypi. Dice la mamá Catalina que ellos ya tienen sus plantas, ya sabían que antiguamente había más enfermedades fuertes, entonces ellos ya viven preparados con plantas medicinales, la corteza, hoja de ajuspanga. Hay muchas plantas que cocinar y eso, con eso hay que vaporizar, hay que tomar, bañar. De esa manera ella ha pasado y está manteniendo ese conocimiento. Gran labor e importante rol que ustedes realizaban tanto ahí en Napo. Acá también teníamos la asociación Pacarichi Warmicuna, que también son asociación de parteras. Ellas también tenían un gran trabajo en este tiempo de pandemia porque la gente tenía miedo de ir a los hospitales, y qué importante rol fueron ustedes. Ahora, de igual manera, queremos preguntarles, cuando ustedes están recogiendo las plantas, haciendo este tipo de prácticas ancestrales, ya sea la partería o la sanación y curación con las plantitas, ¿quiénes les apoyan de la casa? ¿Les apoyan sus esposos, sus hijos? ¿Cómo es la participación de la familia? En la casa, pues, la cabeza es la mujer. Nosotras como parteras, conocedoras, como mujer, nosotros tratamos de ir a la chacra, buscar las plantas medicinales, y pues los hijos, o sea, toda la familia entera, el esposo, los hijos, nosotros tratamos de buscar, apoyarnos y trabajar en equipo para poder ayudar a otra familia que está cerca. Y desde ahí pues salimos en equipo como comunidad a hacer bien la visita, todas esas cosas, se trabaja así. Muy bien. Y ahora, usted decía que en un inicio era un buen grupo, ¿no? De parteras, y ahora estamos como 17. ¿Qué está pasando? ¿Se está manteniendo todavía esta práctica ancestral con la utilización del parto vertical, la medicina con las plantas? ¿Se está perdiendo o cómo está la situación, Ofelia? Bueno, los conocimientos y todo eso ya se perdió, ya, pero lo que nació en Mupaquín era por eso, porque estaban perdiendo en conocimientos en los jóvenes. Ahora que Mupaquín está luchando por 30 años después de pandemia, es bastante importante para otra gente. Nosotros sentimos muy orgullosos de tanto estar luchando, porque al principio nos nombraban que las mamitas de Amupaquín son loquitas, las abuelitas. Saben que hay farmacia, hospital, tratan de hablar lo que ya pasó. Pero nosotros hemos seguido trabajando sin hacer caso a nadie, pero ahora sí somos muy orgullosos de haber enseñado, de haber luchado, de seguir manteniendo. Somos muy pocas, sí, pero bien fuertes. Seguimos tratando de transmitir los conocimientos para las personas que quieren aprender, y para los que no, insistimos e invitamos para que conozcan que es tan importante los conocimientos ancestrales. Qué bien, como usted dice, estamos ahí en la lucha, ¿no? Estamos en la lucha de preservar este patrimonio de la salud ancestral que tenemos en nuestras manos. Ya para ir finalizando, Mama Catalina, Shinayata shuk imashpata kay ñukanchi yurawkunawan hambingapa ashtawangari kay ñukanchi medicina ancestral guta ashtawan kimirina kapanchi. ¿Por qué? Vamos a repetir la pregunta para Mama Catalina. ¿Por qué es importante
que se mantenga nuestras prácticas en cuanto a la medicina ancestral, que nos ayude comunicando Ofelia a Catalina. Chitare ñukanchik aliyana, ñukanchik llaqtanpi mana ministinchik, vacunara mana ministinchik, wawakunara vacunachikpiqa chayka aypiyanunchik, hinamanta ñuka mana vacunachik, mana ñuka wawakunara. Narapi kay ñukanchik sachanpillaran basta alli, mana ministinchik llaqtanpi. Ñukanchik basta riqsinchik, ña imaranga ñukanchik machita matkanaka llaqtaman mana purini, ñukakunaqa mana purini, warta mana purini. Bueno, dice, es importante mantener nuestros conocimientos tanto en la planta, en la chakra, en la selva, porque es importante, esa es nuestra vida, porque antes hemos vivido de eso. Ahora dice, he visto en los hospitales que obligan a hacer vacunar. Tan pequeños, inocentes, los vacunan y muchas de las veces quedan los pies dañaditos y eso nadie le ayuda. Es por eso que no le gusta la vacuna, tampoco le interesa sobre los conocimientos occidentales y ella mantiene su cultura, su conocimiento y siempre va a vivir de la medicina ancestral. Gracias, mamá Catalina Yupaychanchi. De igual manera, recordemos, Amupaquín es una organización de mujeres quichuas parteras del Napo que trabajan por el bienestar y la salud del pueblo y la valoración cultural de los quichuas amazónicos para todas las personas que están cerca y se acercan a su lugar, como también a nivel internacional. Esta sabiduría ancestral es muy importante. Ahora, Ofelia, ya para finalizar, por favor, ¿dónde están ubicadas ustedes? ¿Cómo pueden acceder también a sus servicios? Bueno, Asociación de Amupaquín está ubicada en Cantón Archidona, sector Sábata, a 200 metros de la escuela Milton Jurado, en la provincia de Napo, por supuesto. Tenemos números pueden entrar a las páginas de redes sociales, por ejemplo, por WhatsApp, Facebook, Instagram, página web, y ahí pueden ingresar a conocer lo que es la actividad de que hace Amupaquín. Por ejemplo, nosotros estamos buscando ingresos económicos con muchas áreas que tenemos como Amupaquín, áreas de salud, áreas de turismo voluntariado, farmacias verdes, farmacias vivas, en donde estamos elaborando productos para poder vender y de ese ingreso económico seguir atendiendo gratis el parto vertical en la provincia de Napo. Shinayata Ofelia, shuk napaiguta, shuk convidaiguta, una invitación hagamos en su idioma. Ari shinapi ayuguna kay kukuna Kumbirani, Kangunara, Kaikanche, Asociación de Mujeres Parteras Quichua de Alto Napo, Nishkama, Paquiamuichi, Ricungaj, Ñucanchi, Causa Igunara, Ñucanchi, Rixigunara, y Masnami, Ñucanchi, Mamaguna, Paiguna, Turmiberishkara, Rixichisha, Catirianopi, Kumbirani, Champaichi. Yupaychani, mamá Catalina, mamá Ofelia, Sumac, Yuye Ukunawan, Ñucanchiwan, Villa Chipashkanguichi. Yupaychani, muchísimas gracias por acompañarnos. Ofelia, de igual manera Catalina, continúen con su labor también de mantener este patrimonio de la salud ancestral. Bueno, con esto nos despedimos invitándoles a que nos sigan a través de la señal de APAC TV en YouTube, en Instagram, en TikTok y también se suscriban, activen por ahí la campanita y también dejen sus comentarios. Invitarles también a que visiten nuestra casa que es apag.tv en la página web. Gracias por acompañarnos, por seguirnos, una excelente tarde.